Está con nosotros el diputado nacional Roberto Feletti. Gracias por estar, diputado. Claro, buenas noches a todos. Llevar un gremio a una huelga... No solo Baradel, Perdón. Llevar un gremio a una huelga por tiempo indeterminado, claro, es cuando está en peligro la fuente de trabajo, cuando se va... No. Llevarlo a ese extremo lo coloca sin salida. Ese es el problema, porque estamos discutiendo salario. Aparte, hace 10 años que negocian salario. Y de golpe ahora los salarios están hechos polvo. Digo, hace 10 años que libremente en este gobierno hay paritarias libres. Y él lleva una huelga por tiempo indeterminado, cuando no está en juego la fuente de trabajo. Digo, ¿y por qué cree que lo hace? Bueno, hoy el gobernador lo dijo claro, creo que hay otra intencionalidad, porque si no, estamos en un... Digo, no acatar una conciliación obligatoria es poner al gremio fuera de la ley, decir que voy a ir a buscar a los funcionarios... La intencionalidad es que el ajuste... Un minuto, chicos, somos muchos. Claro. Si no, este es un gobierno que ha llevado el presupuesto educativo a las cifras más altas de toda la historia. Con Menem también creció el presupuesto educativo. No, el porcentaje del PBI no. Chicos, esperen, somos muchos. Discutimos otra cosa. No podemos decir eso. Quiero decir algo porque justamente en uno de los programas... 6,4 el producto. 70%. Chicos, no es igual. Corto el tema. Esto es un programa de televisión, Martín. En el programa del Bahiano, el chico decía que por un turno ganaba 8.000 pesos una maestra. ¿Puedes dejar las hojas porque me estás perforando el tímpano con el micrófono este? Sí, correla. Acá, bueno, hay gente que ve el programa. Teresa vive en mi cuadra, es docente, hace un turno a la mañana como docente y a la tarde uno como preceptora. Acá trae 7.200 pesos cobra. Es decir, que también se tiran cifras con una irresponsabilidad terrible. Me dijo, mira, lo único que te puedo dar es mi recibo de sueldo para que veas que no es lo que dicen. Y el otro tema, que bien coincido con Feletti, que no se puede hacer, cuando uno que tiene formación gremial conoce un poco el tema, uno empieza, bueno, mira, empezamos con un paro esta semana, 2 días la semana que viene, pero si empezás con la medida máxima de huelga por tiempo indeterminado, ya no hay alternativa. Perdón, diputado. Sí. Vos dijiste el otro día algo interesante. Vos dijiste, atención con esta paritaria porque va a marcar el resto del año. Claro. La verdad que estamos teniendo un comienzo de año muy agitado. Yo el año lo empiezo en diciembre, si querés, pasado, cuando empieza la revuelta policial, o el paro policial, o como lo quieras llamar. Eso provoca que haya un 40, 50 y hasta 60% de aumento para los policías. Ahora tenés el paro docente. Hoy Moyano anunció que con Barrio Nuevo va a convocar un paro nacional para abril. Con lo cual lo que tenés de fondo, más allá del tema docente, y se lo pregunto a Feletti también, es la discusión por la paritaria a nivel general, que tiene que ver con la conflictividad social. Vos tenés paros como nunca últimamente, y me parece, Roberto, que esto tiene que ver con que va a ser la primera vez en mucho tiempo que la inflación le va a ganar claramente a los salarios. A ver, nosotros llevamos 10 años de recuperación salarial constante. Respecto del tipo de cambio, respecto del dólar, por ejemplo, el dólar aumentó 3 veces, el salario promedio aumentó 7 veces y el salario mínimo aumentó 15 veces. Sí, pero este año... ha habido una fuerte recuperación. El salario mínimo aumentó a 30% por año. Pero la jubilación... este año está muy complicado. Está bien, pero también el movimiento obrero sabe que cuando se mete en una presión de precios y salarios feroz, si no hay otras políticas de concertación, termina perdiendo. Y esto también tiene que el movimiento obrero entender que llevamos años de baja de desempleo, años de mejora del salario, años de aumento de la protección social, que el presupuesto educativo no es real. El presupuesto educativo está en 6,4 del producto, nunca llegó a ese nivel. Diputado, discúlpeme, ayer lo que discutíamos acá era que Argentina, la verdad que es un país ejemplo en ese sentido de cuánto da en salud y cuánto da en educación. Pero no se ven los resultados. Claro. O sea, hay un dinero que evidentemente se lleva a ese lugar, pero no estamos viendo resultados realmente favorables. Sigue habiendo mucha conflictividad, la educación cada vez es peor, los chicos cada vez les cuesta más entrar a la facultad. ¿Cuánto es tenemos la planta de maestros? Escolar. ¿Cuánto es la planta? En la provincia de Buenos Aires son 300.000. 300.000 maestros. ¿Y necesitamos 300.000 o estamos...? A ver, yo no voy a intervenir. Yo no voy a intervenir en las discusiones de la gobernación. Digo, acá lo que estamos teniendo es un fuerte esfuerzo. Yo le hablo de la mirada macro. Sí, la mirada macro, digo, primero, es muy importante la socialización vía educación. Este gobierno ha creado 9 universidades nuevas, en lugares vulnerables. Se ve mucho, perdón, Feletti, se ve mucho. Aumentó la matrícula universitaria. Digamos, ese presupuesto se ve en la universidad pública y se ve en ciencia y tecnología. ¿Qué pasa en la escuela primaria y qué pasa en la escuela media? Digo, la sensación es que no se ve ahí el 6% del PBI. Sí se ve en la universidad. Que debería ser la prioridad. Lo que es escuela media y escuela de ese 6,4 del PBI, lo que es escuela media y escuela primaria se lleva el 4,5. El resto, 2 puntos, es universidad y el tema administrativo. O sea, 4,5.
Y lo que tenemos es 800.000 chicos más matriculados, donde la asignación por hijo ha cumplido un rol trascendente en eso, porque volvió a muchos chicos a la escuela. Para más importante. Un gran éxito de este gobierno era que cuando este gobierno asume, el presupuesto educativo era 2,2 del PBI y los intereses de la deuda eran 6,5. Sí, hoy los intereses de la deuda son el 2 del PBI y el presupuesto educativo 6,4. El gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en educación. Estás equivocado. No era 2,4. Bueno, vamos a ver los datos. Sí, durante Menem el producto creció al 2,1 y durante este gobierno creció al 7,1. No puede decir que creció al. Vamos a devolver. Además, Menem se endeudaba. No te olvides de eso. Menem se endeudaba. Cualquier número. Nosotros cobramos impuestos. Me parece que estamos desviando la discusión. Estamos hablando del salario de los docentes. La pregunta es, quizás no esté en discusión el presupuesto que ha aumentado en relación al PBI hacia la educación y, como decía, hacia la universidad. Ahora bien, el salario docente en 11 años de gobierno, digamos, jamás tuvo el lugar que tiene que tener en esta sociedad. Y en eso coinciden todos los datos de que el salario docente hoy sigue siendo pobre. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en estos 11 años? A ver, digo, durante 11 años hubo negociación salarial libre, o sea que durante 11 años... No, pero los números, reflejemos los números del presupuesto y de los salarios. ¿Qué pasó? Baradel era aliado el año pasado, hoy no. Pero eso habría que preguntarle a Baradel. Yo lo que digo es dos cosas. Primero, cuando un gremio inicia una huelga por tiempo indeterminado es porque está en el máximo nivel de conflictividad posible, porque está en juego el destino del gremio. Pero los salarios, ¿qué pasa con los salarios? Los salarios han tenido subas todos los años, negociadas libremente. El gremio, ¿acorde a la inflación negociadas libremente. Perdón, el gremio viene, este mismo gremio, que hoy hace una huelga por tiempo indeterminado, viene negociando todos los años. Sí. Y todos los años viene mejorando el salario. Porque en definitiva eso es lo importante y nadie habla de los chicos. Hablamos de los gremios o de la política. ¿Qué le pasa a usted con este hombre? ¿Cuál es su...? Porque este ha sido fundamental, Baradel, en todo lo que ha sido la negociación. Bueno, yo creo que él colocó al gremio en un conflicto sin salida y es lo peor que puede hacer un dirigente sindical, que no tiene salida, porque cualquier cosa que pase, pierde él, pierden los chicos, se pierde la gobernación. Y además ahora se ha incorporado el ingrediente la violencia. Pero Feletti, ¿es solamente él? Es terrible eso. No es solamente él. Bueno, pero digo, la cabeza. Pero perdóname, Silvia, perdóneme. ¿Conoce algún gremio que hoy esté en huelga por tiempo indeterminado o que en estos 11 años haya habido huelgas por tiempo indeterminado? Que no haya habido huelga obligatoria, que no la acate. A ver, no acate una conciliación obligatoria. Milita en la CTA kirchnerista, en la CTA Dugo Yasky. Por eso llama la atención, ¿no? Que le hagan un paro a Scioli, que se supone que está dentro del espacio kirchnerista, tan duro. ¿Tenés alguna explicación política de eso? El gobernador hoy fue claro, dijo que hay una explicación política que está evidente, y bueno, evidentemente está utilizando un mecanismo de confrontación con búsqueda de otro rédito. ¿A quién responde Baradel? Porque a mí no me quedó claro. Yo no sé a quién responde porque no conozco la interna de la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que a lo largo de estos 11 años no ha habido ni paros generales tremendos, ni huelgas por tiempo indeterminado, ni conflictividad social enorme, y menos por una discusión salarial en la cual estamos discutiendo... España tiene que hablar. Ellos aquí lo que decían es que se sienten muy engañados y que por eso la paciencia se les ha agotado y que por eso tenían esta postura. Y ya en relación, usted habla del 6,5, pero aquí se han estado hablando de ratas en escuelas, de techos que se caen, de colegios que a mi parecer la impresión que me daba era de falta de entrenamiento. Gallega, vos no conoces el ambiente, Hoy lo hablaba con Baradel. Llegan a arreglar lo económico y las ratas, y la obra social, y el tema negro, le ponen un bonete, con todo respeto. Una pregunta que tiene que ver. Hace poco se pasó una grabación de Solá diciendo que si se bajaban un poco los sueldos, y lo han demonizado con ese tema. Que yo lo que entiendo es, si vos tenés una proyección de los 2 primeros meses del año de inflación del 7,6, que acumulada da más todavía, si vos pedís en proyección a eso, tenés que pedir más del 30, del 45%. Entonces, de última, el gobierno está haciendo algo parecido a lo que Solá creo que intentó explicar, que es decir, bueno, muchachos, sí, vamos a bajar la inflación, crean que vamos a bajar la inflación y acepten algo de que paremos todo, porque si damos los aumentos que cada uno quiere, esto explota. De última están criticando a uno, pero están haciendo algo parecido, porque lo que están diciendo, muchachos, queremos acompañar la inflación y si hay sueldos que aumentan solo el 25, están claramente por debajo de la inflación. Yo creo que esto se puede hacer
pero se tiene que explicar y hay que poner la cara. Es decir, vamos a hacer un plan que vamos a bajar la inflación y aguántense y crean que esto va a pasar. Porque nadie alegremente va a decir, deme el 25 cuando la proyección está 45 para algo. El gobierno arregló 36. El gobierno no apostó, perdón, el gobierno no apostó nunca en estos 11 años a comprimir el salario. No, hoy digo, hoy. Yo sé que 10 años es muy importante de señalar esto. Segundo, hoy estamos en un escenario en el cual estamos en pleno debate de la discusión paritaria, pero acá arriba estamos con un desempleo bajo y con una recuperación salarial muy fuerte. Al movimiento obrero en esta etapa tiene que discutir con la seriedad y la responsabilidad que cabe, y además nadie está reclamando cifras monumentales, porque la mayoría de la negociación privada, el gremio puede cerrar por una tasa de aumento del 27-28 y después negocia 3-4 puntos más por productividad si la empresa está sostenida. Digo, hay un montón de discusiones. Te falta en ese dato la devaluación. Te falta, Roberto, la devaluación de enero en ese dato. Entonces, esa devaluación vos sabés muy bien, porque sos economista, que una devaluación implica una caída en los salarios. Entonces, es exactamente lo que están diciendo a la mesa. El problema central que está hoy dándose es porque hay una inflación que todos los analistas proyectan en el 35-36%, arrancó los primeros 2 meses en el 7,2% y les están ofreciendo a los docentes, al 80% de docentes, entre 21 y 23. Eso no es razonable. Entonces, ningún gremio está con huelga por tiempo indeterminado. Primero, porque si no parece... No arrancaron las paritarias todavía. Todos los gremios están conversando. UOM todavía no empezó, UOCRA todavía no empezó, ESMATA todavía no empezó. Yo lo quiero ver eso. Camioneros todavía no empezó. Todos los gremios están conversando. Yo entiendo lo que vos decís, que ya empezaron a charlar. Pero ahora, chicos, miren cómo termina todo esto, porque esto ya es... Mira. Digamos, ya... Bueno, esto es consecuencia de decir, lo vamos a ir a buscar. Esto fue pero tampoco es la primera. Horrible, no empañemos 50.000 docentes en una plaza protestando pacíficamente y sin ningún problema, una demostración de conciencia cívica. Un tarado, porque es un infradotado mental, tira una piedra y ensucia la pelea. Bueno, que 50.000 docentes o dos idiotas. Y un desubicado. Acá no más de uno. Esa no es la postal de la protesta. Yo empecé diciendo que respecto del tipo de cambio, cuando asumimos respecto del dólar, el salario aumentó 7-3, el promedio, y el salario mínimo 15. Lo cual es insostenible, vos sabés que no puede aumentar 7 veces en dólares. Por eso vino la devaluación del año pasado. ¿Por qué no creció la productividad 7 veces en Argentina? Bueno, pareces de Mendigures, digo. Sí. ¿Por qué no? Poneme el nombre que quieras, pero no vos tenés que atacar mi argumento, no el nombre. Si vos pones una etiqueta, mi argumento no es menos valioso. ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de que es una Argentina que exporta industria, que exporta autos con salarios altos? 70% ¿Por qué no nos podemos sentir orgullosos de eso? Señor Feletti, pero en el ensamblaje tenemos de Tierra del Fuego, ¿de qué quiere que nos sintamos orgullosos? Si el 70% de los autos son importados, componente importado, el 90% de Tierra del Fuego es importado. ¿Qué industria? Perdóname, vos estás exportando 25.000 millones de dólares de industria, de las cuales 2/3 son una sola pregunta. Y con el ESMATA bien pago. Te hago una sola pregunta. ¿Cuál es el sector de la actividad económica que más creció en estos 10 años? Es fácil la pregunta. Roberto, ¿cuál es el sector de la actividad económica que más creció en estos 10 años? Ahí va. El porcentaje que responda ahora, Martín. El sector que más creció como porcentaje ha sido la industria, que estaba en el 21 y llegó al 28. El sector financiero. Pero por favor. Si el nivel de crédito son 12 puntos el producto, está igual que siempre. No, el sector financiero duplicó su participación. Pregunta para el diputado. ¿Qué dice Cristina todo esto? Porque la Presidenta no está en este momento. La Presidenta está fuera del país. Por eso, pero un momento muy sensible, muy delicado para uno de los temas fundamentales que es la educación. ¿Qué opina de todo esto que está pasando? Mire, la Presidenta ha tenido el 1 de marzo, cuando abrió las sesiones, abrió y planteó temas vinculados a la educación y lo que fue la expansión del presupuesto educativo y lo que fue sobre todo la expansión de la matrícula universitaria como logro del gobierno. El gobernador hoy fue claro también, obra con responsabilidad. Él lleva a la provincia, trata de mantener equilibrados los números y piensa en la Presidenta respecto de lo que es un cierre paritario. Así que me parece que en eso hoy estuvo comunicado con el jefe de gabinete, me parece que ahí está la conexión entre el gobierno nacional y la provincia de soportar el conflicto y no avanzar
en un acuerdo fácil, porque sería fácil para un gobernador ceder, darse vuelta y pedir fondos federales. Y eso hay que reconocérselo al gobernador. ¿Sabe qué, Feletti? Hay mucha gente que está enojada porque dice, ¿por qué si hay plata para algunas cosas no hay para los maestros? Es decir, ¿por qué si hay plata para el fútbol para todos o para... ¿Saben cuánto es fútbol para todo el gasto público? ¿Cuánto? 0,1,6%. ¿Saben cuánto es el presupuesto educativo del gasto público? No, el salario 26%. Pero el salario docente, ¿cuánto es? De cada peso de recaudación que tiene el Estado Nacional y las provincias consolidados, va un peso, 1 de cada 4 va a la educación. Pero eso no justifica lo otro. ¿Cómo no justifica lo otro? No justifica que representa... Está obsesionado con fútbol para todos. Si no lo conoce, es alguien que no le gusta el fútbol, está obsesionado. Pará de chicanear, de bolsillar. El bien cultural más importante que tiene el argentino. Ponérselo en la casa gratis. Hay prioridades. Es un triunfo total. Hay prioridades. Chicos, es una vergüenza. Porque el desarrollo de un país se refleja en su educación. Punto. Y sí, nosotros tenemos 3 premios Nobel. Me da un miedo, se enoja, me da un miedo. Él es mexicano, Feletti, por si no... No, pero yo digo por eso, por eso yo sé que él es mexicano. En ciencias duras la Argentina tiene 3 premios Nobel. En ciencias duras, ahora, o sea que la educación y una de las matrículas universitarias más altas de la región. Igual hice la aclaración, hice la aclaración que es mexicano porque por ahí no tiene... con todo, conoce, lo digo aparte de la yo conozco idiosincrasia y creo que he entendido un poco cómo se mueve este país y la política. Ahora, no minimicemos... Insisto, fútbol para todos es menos del 0,1,6% del presupuesto. Perdón, y la verdad... pero no soluciona todo fútbol para todos. No. Si no se transmite más el fútbol, los maestros van a ganar el doble. Es la pregunta que tenemos que hacer. El diputado Feletti dijo, el bien cultural más importante de los argentinos es el fútbol. Mi pregunta, diputado, es ¿por qué el kirchnerismo, que es un movimiento político tan audaz, no fue audaz también con el fútbol? ¿Por qué darle tanta categoría cultural al fútbol? ¿Por qué no ser audaces y ser un poco más atrevidos con eso y desplazar un rato el fútbol? Claro, que se televisen en directo los museos, así con el cuadro congelado. No, creo que lo trascendente del fútbol para todos es haber impedido esas escenas horribles que uno veía de tipos parados en los bares del lado de afuera mirando su equipo horrible favorito que los a través del bar y no podían entrar y tomar, y ahora lo ven en su casa. Creo que eso es un salto enorme. A la escuela. Eso es un salto enorme. No, qué demagogo. Qué bien que te clava la cervecita con el partidito y te gusta. El tema de base que estamos discutiendo, que deriva en todas estas cuestiones, es el tema de la educación. Obviamente que hay mucha gente indignada porque dice ¿por qué se destinan fondos para otros temas? ¿Por qué se invierte tanto en algunas producciones, en algunos shows, en algunas... Estas cosas, estos temas están instalados en la calle. Vos lo sentís, María Julia, también. Sí, obviamente. La queja de la gente siempre es ¿por qué hay plata para algunas cosas y no para otras? Insisto, del total del gasto público de este país consolidado, un peso de cada 4 se lo lleva a la educación. Fútbol para todos se lleva 0,16 centavos. No podemos comparar esas proporciones. ¿Qué lo dice la pregunta que le quiero hacer es que, dado que se incrementó el presupuesto, obviamente, en los últimos 10 años destinado a educación, según usted está diciendo, también hubo una recuperación importante salarial. También hubo la creación de universidades públicas. ¿Por qué cada vez la calidad educativa argentina es peor? ¿Y quién dice que la calidad educativa el ranking argentina por ejemplo, el ranking 59, 65. Perdón, vamos por parte. El ministro Sileoni ha reconocido cuando vinieron los resultados del... Si nosotros vamos a medir un chico de Florencio Varela, ¿sí? Un chico que va a un municipio vulnerable, con todas las dificultades que tiene, y lo ponemos en el mismo nivel, y le tomamos la misma prueba que toman en, por ejemplo, no sé, una ciudad europea muy importante, y lo comparamos, no son muestras homogéneas. Roberto, ¿no te gusta el ranking PISA? Te lo dicen los docentes. No son muestras homogéneas. Los propios docentes te lo dicen. Pero hay que hacer... No se puede estar con las aulas como está en la provincia. Te lo dicen los docentes. Hagamos lo que hacen los chinos. Los chinos reciben al ranking PISA, pero le dicen en qué escuelas toman la prueba. Pero hagamos eso, bueno, entonces ahí hay un homogenización. Bueno, no es discriminatorio. Hay que llegar a un acuerdo. Los chicos tienen que volver rápidamente a las aulas. Los maestros no van a dar el brazo a torcer. ¿Quién va a dar el brazo a torcer entonces? Por eso yo arranqué diciendo que Baradel metió al gremio en un conflicto sin salida al ir a una huelga por tiempo indeterminado. Yo insisto, cuando un gremio va a una huelga por tiempo indeterminado es porque agotó todas las instancias previas de diálogo, escalona, hace una huelga por 2 días,
hace una movilización, pero ahora entró en una huelga por tiempo. Esto pasaba solamente, no sé, cuando se cerraba una empresa entera. No es la primera vez que ocurre. Recordemos que la provincia de Buenos Aires siempre dependió del dinero que le mandaba Nación a Scioli. El año pasado, el paro se interrumpió por la inundación del 2 de abril que aquejó a todos y terminaron los docentes volviendo a clases. El anteaño pasado, el ídolo de Brancatelli, Diego Maradona, fue el que salió a hablar y dijo, basta de pelea entre Scioli y Nación. Bueno, terminó la Nación poniendo el dinero. Así que es falso de que hoy es el tema y esto es producto de años y años en el que el gobierno nacional no viene haciendo absolutamente nada. A ver, el gobierno ha invertido en educación muchísimo. Estamos con la tasa, insisto, de inversión educativa la más alta de muchísimos años, casi de toda la historia. En segundo lugar, hemos aumentado la matrícula educativa. Hay 820.000 chicos nuevos donde el impacto de la asignación por hijo fue decisivo. Yo comparto lo que usted dice. Pero tenemos salarios. Sí, pero el salario está planteado de un modo de pronto angustiante y ¿cuánto cobra usted como porque de golpe diputado? Pareciera que el gremio se dio cuenta que negoció mal los 10 años antes. Roberto, aumentó la matrícula privada en lugar de... 35.000 pesos el sueldo de diputado. Es público, ¿no? Roberto, público. lo que te estaba diciendo es... Un minuto, chicos, Johnny. Johnny. Título universitario y de posgrado, todo lo he hecho en la escuela pública. Te quiero plantear dos cosas. Primero, es cierto que aumentó la matrícula escolar, pero aumentó la matrícula privada mucho más que la pública. Con lo cual, a pesar del 6,5% que está muy bien dado, que llega a 9 con la asignación universal por hijo, es muy triste que siga creciendo mucho más la privada que la pública. Lo segundo que te quiero decir es, hoy... Tiene que ver con la oferta educativa y discutible. Bien, eso. Lo segundo, hoy el jefe de gabinete, Capitanich, dijo que hay estabilidad de precios en Argentina. Esto está directamente atado con el paro de los docentes. Si bien es cierto que increíblemente Massa, Scioli, ustedes, Cobos, todos se pusieron, Macri, todos se pusieron de acuerdo para decir que el paro se tiene que terminar, vos tampoco podés decir, y esto es una opinión, que hay estabilidad de precios en Argentina cuando te subió 7% en 2 meses, te subió la carne, te subió la nafta, te subió la harina, te subieron los medicamentos. ¿Hay estabilidad de precios realmente? Nadie puede negar que este gobierno ha tenido política de ingresos, que es muy importante. Y esto es lo central. Digo, nadie puede negar que este gobierno, por eso digo, vamos a la estabilidad de precios, hablemos de las políticas de ingresos. Digo, este gobierno amplió la cobertura, vamos a poner un hogar, los mayores, los trabajadores en actividad, los chicos y adolescentes. Este gobierno amplió la cobertura previsional, ¿sí? Antes había 3.700.000 haberes previsionales, hoy hay casi 6 millones de haberes Roberto, pero hay una inflación esperemos, eso hay que reconocerlo. Pero esperemos, porque antes donde había un haber previsional, ahora hay por ahí pero dos. Si ganan 2.700 pesos el 73% de los jubilados, ¿cómo viven? ¿Cómo haces? Vos das números nada más. No doy números, porque cómo viven y cuando tenían 150 pesos, ¿cómo vivían? Tampoco vivían. Ah, bueno, entonces digo, nosotros de 150 pesos los llevamos a 2.700. No puedes comparar los 150 con los 2.700, Roberto. No es comparable. Así que es lo mismo tener un hay billete una inflación y medio de 100 fenomenal. No puedes comparar 150 pesos del 2001 o del 2002 con la plata de ahora, porque 150 pesos tenían otro poder adquisitivo en el 2001. Así vos decís que tenían más. Hay una inflación fenomenal. No te digo que tenían más. Es cierto. Ahora tienen más poder adquisitivo. Yo lo que digo es, nosotros cubrimos al 90% de la población en condiciones de jubilarse con un haber previsional. Nosotros creamos un esquema, se aceptó como nunca pasó en la Argentina, 11 años seguidos de negociación paritarias libres, con bajo desempleo, con lo cual le da poder al sindicato. Bueno, pero digo, con menos inflación. Todo eso no mejora la distribución del ingreso. Y además pusimos la asignación por hijo. Pero eso era quieren que hagamos, digo. Puede evaluar si te viene un año malo, digamos, a ver si me entendés. Vos tenés 10 años buenos y nadie te va a quitar porque yo no estoy de acuerdo para nada que los 150 pesos tengan que ver con lo de ahora, porque la matemática existe y estudiás los comparados, pero lo que 1800%. Pero perdoname una cosa. Perdoname una cosa. Escuchame a mí lo que no reales, no Feletti. Pero no 1.800 en términos reales. Haceme, escuchame la pregunta. Si vos tenés 10 años buenos, suponete, vos en tu casa, la gente no va, uno tiene un año que te va mal en el laburo, tenés menos guita para gastar, menos vacaciones, vos le aplicás a la cosa y me muchacho, este año va a ser más duro. El movimiento obrero siempre fue el pilar del peronismo, y yo creo que el kirchnerismo es una expresión del peronismo. Sí, claro que lo es. Bien, me parece que no están afiatadas hoy las relaciones hacia el movimiento obrero para poder decir, muchachos, superemos este
cuello de botella que hubo, se hizo esta mini devaluación o esta devaluación. Mini, ¿te parece? A ver, no, mega sí, si tomás un Rodrigazo es una pavada, si tomás lo que viene en los últimos años. Yo le voy a decir una cosa. Ahora es el momento de hablar con el movimiento obrero y no tenerlo enfrente haciendo paro salvaje porque se va a complicar. No hay paro salvaje, paremos un poco. Esto no es un paro salvaje, es un paro salvaje. Los docentes. Y sí, es el único que empezó la paritaria. Los docentes, digo, es el único. Que estamos viendo el trasfondo político, están todos coincidiendo que se llegó a una huelga por tiempo indeterminado muy rápidamente sin escalonar nada. Bueno, entonces digo, me parece que acá hay una discusión de fondo que es, y volviendo al tema de las crisis externas, que por primera vez este gobierno, frente a una escasez de dólares, no le sacudió un palazo como ocurrió en el 81-82. Para déjame hablar. 89-90, 95 tenía 18,6%. ¿Cómo no le sacudieron un palazo? 18,6%. Y dale 2 o 3 años como siguen y vamos a tener más desempleo también. 400% de evaluación. 7% de... Feletti, en este programa se habla mucho de la economía, ¿no? Un tema instalado en la calle. Todo se origina a partir de lo que pasa con la inflación, que es la palabra que más suena en los últimos meses. ¿Cuál es su punto de vista desde el gobierno con lo que ha pasado últimamente con la inflación y con precios cuidados? Bueno, una clara intención de dejarnos sin precios. Digo, en enero una clara intención de no había precio. Todo subía el 40, no te doy lista de precio. Digo, ¿por qué? Porque hay una vocación empresarial de recomponer tasa de ganancia que durante estos 2 años estuvo bastante quieta, pues esta es otra de las discusiones. Precios Cuidados volvió a establecer precio de referencia. El primer dato trascendente de Precios Cuidados es que hay de nuevo precio de referencia. Y por el otro, el diálogo con los formadores de precios, sobre todo industriales, aluminio, acero, automotrices, también vuelve a ordenar el tema precios. Enero y febrero el índice, además de que cambió, porque refleja todo el país, son 220.000 productos, 12.000 comercios encuestados, está reflejando esa tensión. Hay una fuerte tensión de recomposición de tasa de ganancia. El gobierno creó demanda interna, el gobierno creó mercado externo. Ahora nos falta el tercer componente de la demanda, que es la inversión. Los empresarios no quieren invertir. Pero Roberto, ¿por qué? Si se recompone la tasa de ganancia, los empresarios invierten. Esa es justamente la clave para la inversión de los empresarios. Ahora, si vos devaluás, como se devaluó en el medio del mes de enero, como se empezó a devaluar durante diciembre, obviamente tenés la consecuencia que es el aumento de precios y la caída del salario real. Hay que decirlo en castellano. Ustedes tienen que decir, ustedes lo que tienen que decir es, nosotros borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Tomamos la decisión de devaluar. Tomamos la decisión de devaluar. Tiene razón. Tomamos la decisión de devaluar y ahora hay que pagar los costos de esa devaluación. Pero perdón, los 194 precios, con todo respeto, si con eso solucionamos el problema de la inflación en la economía, estamos listos. No, lo que eso la busca mermelada de Vilouta, ¿bajó de precio o no? Eso lo que busca es dar precio de referencia, además de garantizar una canasta básica. Que es por tiempo limitado. Dar precio de referencia, y acá hay una gran discusión que es sobre el problema de la tasa de ganancia. Cuando aquí hubo una aceleración de la fuga de capitales, por primera vez hubo un gobierno que dijo: no vamos a explotar sobre los trabajadores una mega devaluación. Y esto durante 2 años, congelar y tener regulación cambiaria. A ver, ¿qué pasó, Feletti? ¿Qué pasó que uno viendo, escuchó a la presidenta en algún momento en septiembre del 2012, hace 2 años, cuando dijo: si la inflación fuera del 25%, el país estallaría por los aires? ¿Qué pasó? ¿Un error de cálculo? Porque si usted me dice acá, me firma que la inflación de este año es menor al 25%... Bueno. Nunca en todos estos años, que van a ser 11, cayó el consumo interno. Es decir, lo que la presidenta está diciendo es que si realmente con todas esas proyecciones... A nosotros, según las proyecciones de los economistas, nos devora la inflación desde el 2006. Ahora, en ese marco ganamos 2 elecciones... No nos devora, tenemos inflación no reconocida. Y también tenemos política de ingresos, por eso yo hablaba de paritarias, de asignación por hijo, de aumento de movilidad previsional. Digo, volvamos al tema. Si acá hubiera habido una tensión inflacionaria como la que muchas veces se pronosticó desde hace 8 años... ¿Ahora no hay? Ahora sí, pero ahora estamos en una tensión. Por eso yo estaba diciendo, enero y febrero están reflejando esa tensión, pero no en el 2012. Hoy vos hablaste de canasta básica. Hoy que no la blanquea el INDEC. El INDEC blanqueó la nueva inflación y no habla de la canasta básica. El INDEC no mide canasta básica. Bueno, está bien. La canasta básica medida por otros organismos está en 5.600 pesos. Con lo cual vos tendrías en realidad entre 10 y 11 millones de pobres. Con lo cual ahí tenés... Se derrumbaría el relato de que tenemos 1.100.000 pobres según el INDEC. No hay un solo salario por familia promedio, no hay un solo salario por familia. Volvamos a la política de ingresos. Sí. Nosotros, desde el 2006 para acá, estamos trabajando con desempleo de un dígito.
¿sí? Nosotros estamos trabajando con un complemento al salario familiar, que es la asignación por hijo, que no estaba, otro ingreso. Estamos trabajando con una mayor cobertura previsional, estamos trabajando con una elevación del salario mínimo de 1.800% y estamos trabajando con el esquema. Ahora, en la convertibilidad, que habría crecimiento del 2%, desempleo de 2 dígitos, no había... ¿Tendríamos más pobres ahora que antes? ¿Tendríamos más... Eso es lo que estamos... no es posible. Chicos, yo no ven el reloj. No es posible. Gracias, Feletti. Ha sonado la campana. Gracias por todo. ¿Cómo lo pasó bien? Muy bien, Gracias por todo.